Acompaña en la línea Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, a quien le agradezco conversar con el financiero Bloomberg. ¿Qué tal, Alejandro? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué motivó a la Comisión de Cambios a realizar estas subastas de coberturas cambiarias por un monto de $500 millones? ¿Responde al deterioro en las condiciones de operación para la cotización del peso frente al dólar? ¿Cuál es el mensaje? Sí, con mucho gusto. El antecedente de esta decisión es que el jueves y el viernes pasado el peso se depreció en ambos días alrededor de 55 centavos. Esto realmente no es que nos preocupe ni el nivel ni el monto de la depreciación, sino sobre todo las condiciones de operación. Y en esos 2 días, sobre todo hacia el cierre del jueves y de manera especial el viernes, lo que detectamos es que había muy poca liquidez. Y además poca profundidad, entendiendo por profundidad cuál es el impacto en precio de realizar una transacción de un tamaño estándar. Entonces lo que se veía es que había poca profundidad en el mercado y que estaba relativamente afectada la formación de precios. Por eso la Comisión de Cambios consideró conveniente fortalecer las condiciones de liquidez en el mercado. Además, también destacaría que el día de hoy el mercado europeo estaba cerrado, y esto en sí mismo le iba a dar menor liquidez de la que normalmente en estas fechas hubiese tenido. Entonces, por eso fue esta decisión, y destacaría que el objetivo no tiene ningún mensaje sobre el nivel de tipo de cambio, sino solo proveer condiciones más favorables en cuanto a liquidez y profundidad. Y también destacaría que el mercado el día de hoy tuvo condiciones de operación de mayor profundidad, mayor liquidez, mayor dinamismo, y ello a pesar de que se hubiera registrado esta depreciación que tú ya comentabas del orden de los 15 centavos. Tras el anuncio de esta mañana, el tipo de cambio se apreció hacia los 19.55, pero más tarde se regresó a 19.80 y se acercó a 19.90. Parece que el mercado no quedó satisfecho con estas subastas. ¿Considerarían elevar el monto de las coberturas o adoptar algún otro tipo de mecanismo de intervención en el mercado, incluida una intervención discrecional? Yo te diría que más que un nivel en lo particular, yo creo que lo que fue importante fue que en todo el día en su conjunto, no solo cuando se realizó la intervención de la Comisión de Cambios muy temprano, sino inclusive hasta durante todo el día, hubo mucho mayor liquidez y profundidad que en los 2 días previos, que era un poco lo que estábamos buscando, al margen del nivel. Entendemos que ha sido un entorno adverso para la economía mexicana, que ha habido diferentes noticias que han incidido sobre la depreciación del tipo de cambio mexicano, y que también todavía persisten factores de riesgo que lo pudieran afectar. Entonces, en ese sentido, el nivel sabemos que está sujeto a diferentes apreciaciones del mercado. Lo que queríamos era promover mayor liquidez y que el mercado fuera un poco más eficiente, y sentimos que eso se alcanzó, y seguiremos evaluando las condiciones de operación del mercado, como tú señalas. En el propio comunicado no se descartan tomar acciones adicionales en caso de que estas fueran necesarias, pero también se reitera que la principal herramienta para anclar el valor de la moneda nacional es precisamente a través de fortalecer fundamentos económicos sólidos, y esto gravita más sobre la política monetaria, fiscal y un sistema financiero sólido. Estamos viendo un fortalecimiento del dólar frente a prácticamente todas las divisas del mundo, en buena medida asociado a la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos. En el caso del peso mexicano, los inversionistas temen que nuestro país sea de los más afectados en términos de competitividad para atraer flujos de capital, ¿no? Bueno, yo creo que hay 2 efectos de la reforma, los recortes de impuestos en Estados Unidos. Uno es el financiero, por el cual las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos han tenido un cierto incremento, y esto ha dado lugar a una fortaleza del dólar y una depreciación en el resto de las monedas en el mundo. Y el segundo canal tiene que ver por su impacto sobre la capacidad de atraer inversión, tanto extranjera como nacional, y eso también afecta a todo el mundo. En el caso de México, pues en ese sentido, se necesita reforzar algunos de los elementos que están asociados a qué tan atractivo es como destino para la inversión en nuestro país. Se mantiene la incertidumbre también respecto al proceso de renegociación del Telecán, lo cual genera que muchos participantes en el mercado cubran su exposición a los activos financieros mexicanos. Sí, yo creo que ese sigue siendo uno de los elementos que sigue capturando una gran parte de la atención de los inversionistas y de quienes tienen una exposición a nuestra moneda.
y sabemos que los próximos meses serán muy importantes en esa dimensión y estaremos atentos a que en ese proceso el mercado cambiario opere adecuadamente. Esta alta volatilidad del tipo de cambio no ayuda también a combatir la inflación, Alejandro. En la primera quincena de diciembre fue alta de 6.69%. Anual y superior a la que esperaba el mercado, que mantiene preocupaciones de que podría complicarse o retrasarse la convergencia hacia la meta del Banco de México. Te destacaría que en el último comunicado de política monetaria ya hacíamos un señalamiento en términos de que ya había esta segunda, vamos a llamarlo segunda ronda de choques adicionales, afectó a la inflación, como ahorita comentabas, y que esto había dado lugar a un retraso en la convergencia de la inflación hacia su meta. Y precisamente por ello fue la acción de reforzar la postura de política monetaria para poder incidir de manera clara sobre anclar las expectativas de inflación y que la formación de precios estuviera ordenada. Ahora, claramente un factor de riesgo que ahí mismo señalábamos en nuestra trayectoria de inflación y en el balance de riesgos era, por un lado, que el tipo de cambio estuviera afectado tanto por las tasas en Estados Unidos, por la política fiscal en Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y esos tres pues han estado incidiendo sobre el peso. El segundo es que no tuviéramos choques adicionales, sobre todo en la inflación, en el componente no subyacente, porque este año ha sido realmente un año de muchos choques adversos. Y el tercero es que el mercado laboral no incidiera presión sobre la formación de precios. Y esos son, digamos que los principales elementos del balance de riesgos que enfrenta la inflación hacia el cierre de este año y principios del que entra. Finalmente, Alejandro, tenemos volatilidad en el mercado cambiario e incertidumbre sobre el resultado de la renegociación del Telecán y también las próximas elecciones presidenciales en México. El escenario se presenta retador para 2018. Yo creo que lo hemos venido señalando, que el entorno externo y el entorno también por factores internos es adverso, pero también hemos destacado que la fortaleza macroeconómica de la economía es muy destacable, y no dicho por nosotros, sino el propio Fondo Monetario Internacional hace unas semanas, cuando publicó el artículo 4, destacó la resistencia del arreglo macroeconómico, destacando la política fiscal, la postura y la política monetaria, y también la solidez del sistema financiero. Entonces, si bien hemos enfrentado choques y todavía hay factores de riesgo hacia adelante, sentimos que los elementos de fortaleza de la economía le permitirán transitar de manera ordenada en la medida en la que estos factores se vayan materializando. Bien, Alejandro Díaz de León, muchas gracias por la información y te deseamos un muy buen 2018 ahí en el Banco de México.